para el ministerio, para, como dice la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, y trae la lista. Entonces Armando, el día de hoy nos va a traer la palabra. Que el Señor te bendiga, Armando, y gracias, Jorge. La semana pasada, te digo, no he escuchado tu mensaje, pero sé que ha sido de grande bendición, te agradezco mucho. Bienvenido, Armando. Bueno, muchísimas gracias. Pues vamos empezando con la palabra, y quiero pedirles que abran sus Biblias en Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, vamos a ver del versículo 1 al versículo 9. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 9. Y si estamos listos, voy a empezar a leerlos. Vamos a leer Primera a los Corintios en el capítulo 1, versos 1 al 9. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que vamos a prepararnos, vamos a orar. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar para que Él prepare nuestros corazones. Bendito Señor, venimos delante de ti, Señor, Creador del universo. Tú que sostienes todo y a todos y a nosotros, Señor, con el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has revelado por medio de tus escrituras tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque nos has agregado a esta iglesia, a Misión de Gracia, porque nos estás preparando y edificando, Señor, porque nos has hecho miembros en esta tu iglesia, Señor. Privilegio, Padre, que solamente puede venir de ti. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra caiga en tierra buena, en corazones blandos y preparados, Padre. Te pedimos que alejes al enemigo que quiere venir y robar la semilla, Padre. Queremos poner en tus manos toda preocupación, Señor, toda carga, Padre, toda ansiedad, bendito Señor. Y queremos concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros, Padre, en este día. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Y Padre, yo reconozco, Señor, mi completa incapacidad, Padre, para representarte, Señor. Y aún así, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por tu Espíritu Santo, Padre, soy embajador tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Derek Paravazzini
Derek Paravazzini nació a los 5 meses y medio de gestación. Le faltaban 3 meses y medio para que su mamá cumpliera su embarazo y nace Derek. Cabía en la palma de una mano. En aquel tiempo lo empiezan a tratar y le ponen oxígeno, y a raíz del tratamiento y de que nació tan prematuro, dañaron parte de su cerebro y quedó ciego. Este bebé estaba ciego entonces, con daño cerebral severo, y tenía autismo aparte. No me imagino lo que es tener a un bebé así en la palma de mi mano. Me imagino que sus papás pensaron: este niño no tiene absolutamente nada para vivir. Los mismos médicos le dijeron: su hijo no va a vivir. Y aun si viviera, ¿qué tenía para una vida? Nada. No tenía nada. Aún así empezó a crecer. Le pusieron una nana y su nana dijo: bueno, pues ¿qué tiene este niño? Pues esperamos que sus oídos estén bien. Y empieza a ponerle música y empieza a cantarle cosas. Y a los 2 años de edad de Derek, la nana se le ocurrió acercarle un piano. Y el niño a los 2 años, en lugar de destruir o aventar el piano, pudo tocar algo. A los 4 años y medio empezó a tomar clases formales y el maestro inmediatamente se dio cuenta que tenía ya un oído completamente maduro. Si el maestro tocaba una cosa, el niño podía repetirlo sin ver, sin razonar. Actualmente Derek tiene 32 años. Ha tocado con orquestas muy importantes en el mundo. Él no puede vestirse por sí mismo. No puede untarle mantequilla al pan. Pero si toca a alguien una nota, él puede reproducirla exactamente. Y si alguien toca 10 notas al mismo tiempo, él puede reproducir las 10 notas. Y si está una orquesta completa y cada uno de los músicos toca una nota, él distingue instantáneamente qué nota tocó cada persona en ese momento. Él toca y es un joven o un adulto prodigio en la música. Y para los que saben de música, puede tocar él cualquier pieza, pop o clásica, con tan solo escucharla una vez. Y si está tocando algo clásico, puede cambiar instantáneamente de tono toda la pieza clásica. Él no tenía absolutamente nada, al parecer, pero dice una psiquiatra que lo ha atendido por muchos años en una universidad, dice, él tenía todo para ser ese genio musical. La predicación del día de hoy se llama Nada nos falta. De la misma manera, cuando vemos todos los problemas que tenía la iglesia de Corinto, sería muy difícil pensar que eran santos, que no les faltaba nada. Es muy difícil pensar que ellos habían sido confirmados por el Señor Jesús y que iban a ser confirmados hasta el final. El apóstol Pablo estaba escribiendo una carta a la iglesia. Cuando empezó a escribir esta carta, el apóstol Pablo a la iglesia,
Él ya les había escrito otra carta anteriormente, porque había problemas sexuales. Y cuando les escribe esta carta, se las escribe porque algunas personas habían llegado con él y le habían dicho, ¿sabes qué, Pablo? Están divididos, se están peleando. No nada más están divididos y la iglesia de Corinto se está peleando, sino que también hay personas, hay una persona en particular que está cometiendo actos sexuales tan terribles que ni siquiera los paganos, que ni siquiera los que no conocen al Señor están haciendo. Se dio cuenta de que tenían problemas legales entre ellos y luego iban y discutían en frente de los que no eran cristianos. En lugar de arreglar las cosas dentro de la iglesia en amor, supo que de su arrogancia, porque tenían dones espirituales sobrenaturales y se creían mucho por eso. En medio de todo eso, se jactaban de todas las cosas, aún del pecado. No sé si tú hubieras llegado a una iglesia como esa, ¿qué hubieras pensado? Muy probablemente yo hubiera dicho, pues me voy, ¿qué es esto? Esto ni siquiera ha de estar Dios aquí en medio. Aún así, en el comienzo de su carta, el apóstol Pablo empieza diciéndoles que él le da gracias a Dios por lo que el Señor había hecho con los corintios. Les empieza a decir que habían recibido la gracia del Señor de una manera sorprendente, que no les faltaba ningún don. Les dice que el Señor los había confirmado en Él y les dice que los iba a confirmar hasta que estuvieran delante de su presencia. No sé qué tipo de carta les enviaría yo o les enviarías tú a los corintios sabiendo eso. Pónganse truchas y a ver si. Y definitivamente el apóstol Pablo sí les habla de todas esas cosas, pero la manera de comenzar, la forma en que empezamos a leer es muy sorprendente. Misión de Gracia es una congregación sumamente bendecida y yo personalmente soy testigo del crecimiento de la iglesia. Llevo 13 años en esta iglesia y yo he visto cómo la iglesia ha estado creciendo y creciendo. Es un gozo ver a los miembros de la iglesia crecer. Y espero yo también estar creciendo, que algunos de ustedes digan, hijo, me acuerdo, Armando, que sí me lo han dicho. Me acuerdo hace unos años. Aún así, queremos leer esta parte, entendiendo la importancia de ser miembros de Misión de Gracia. Dios nos ha dado beneficios, Dios nos ha dado privilegios para este tiempo y para el tiempo que viene y para toda la eternidad en Cristo Jesús. Y Él usa a su iglesia, a la iglesia local, a Misión de Gracia para bendecir a sus miembros. Por eso queremos leer esta parte, por eso queremos meternos más, por eso queremos gozarnos en ser afirmados en nuestro caminar con Cristo Jesús y ver cómo la obra de Él va a ser perfeccionada hasta el día de Cristo Jesús por medio de los miembros de la iglesia. Y vamos empezando. Y el primer punto es que nada nos falta, ese es el título, de hecho es nada nos falta y nada nos faltará, pero nada nos falta para saber quiénes somos en Cristo. A veces los cristianos batallamos y creemos que quienes somos en Cristo es algo así medio místico que necesito estar buscándolo en no sé dónde y no sé de qué manera. La verdad es que el Señor es muy claro. Y el apóstol Pablo les dice muy claramente, yo soy este y ustedes son estos. Así es que
Vamos a volver a leer y dice en el verso 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice, y el hermano Sóstenes. El hermano Sóstenes se cree que era un hermano que aparece en Hechos. Pero aquí es la claridad con que Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol. Él sabía quién era, él sabía a quién lo había llamado. Lo había llamado el Señor, Dios mismo lo había llamado y lo había llamado a ser apóstol de Cristo Jesús. Pero no nada más la claridad estaba en él al presentarse, sino la claridad era a quién iba dirigido y quiénes eran ellos. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Le habla, ¿a quiénes le habla? Le habla a la iglesia de Corinto, pero no le habla a todos en la iglesia de Corinto. Le habla a los santificados. ¿Quiénes eran los santificados? Si ustedes recuerdan un poquito del proceso de nuestra salvación, hemos oído de la santificación. Y hay dos partes que pasan en nuestra vida, en nuestra salvación. Y la primera parte es cuando el Señor nos toma, nos llama, nos aparta. Así como Pablo dice en muchas ocasiones que él había sido apartado como apóstol para predicar el Evangelio, el Señor nos aparta a cada uno. El Señor nos aparta para Él. Los santificados aquí no quiere decir que ya fueran perfectos. Quiere decir que el Señor ya los había apartado. Entonces, no era a todos a los que les mandaba esta carta. En la iglesia de Corinto pudo haber habido mucha gente, pero no todos eran santificados. Y dentro de los santificados, no todos pertenecían a esa iglesia. Podía haber visitantes, algún santificado, algún santo que venía de otra congregación. Ya ven que a veces hay personas que nos visitan, cristianos que nos visitan de otras congregaciones. Entonces, esta carta era muy específica. Era a los miembros de Corinto. No era a todos, era a los santos, a los apartados. Pero dentro de los santos y apartados eran a los que pertenecían a esta iglesia. Y luego les dice de su llamado. ¿Cuál era su llamado? Dice, llamados a ser santos. Entonces le dice, estos son los que ustedes son, pero aparte ustedes han sido llamados a ser santos. Y cuando les habla de llamados a ser santos, les habla del resto de su vida. ¿Ya fuiste apartado por el Señor? Ahora sí. ¿Qué del resto de tu vida? ¿Qué va a pasar el resto de tu vida? El resto de tu vida es un proceso de santificación en donde Dios, por medio del Espíritu Santo, obra en tu vida. ¿Y saben qué usa? Usa la palabra, usa los medios de gracia, utiliza los miembros de la iglesia para santificar, para caminar eso. Los santificados eran llamados a ser santos. Y aquí en esta parte quiero comentarles entonces, como todos nosotros ya podemos estar un poquito más claros y estamos claros, pero es muy importante saber quiénes somos. A lo mejor si a mí me preguntaran quién eres, a lo mejor yo diría, bueno, soy Armando, llamado a ser siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso es quien yo soy. Ahora, si consideramos que yo soy santo porque soy apartado, a lo mejor podría decir, San Armando, llamado a ser siervo. ¿De qué manera puedo ser yo siervo? Bueno, siendo líder de grupo de discipulado, cuidando a algunos hermanos, dirigiendo la alabanza bajo la dirección de Jaime. Soy Armando
siervo en ciertas áreas, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, llamado a madurar con el apoyo, el amor y corrección de mis hermanos en misión de gracia, a proclamar el Evangelio utilizando los dones que Dios me ha dado en misión de gracia y fuera de misión de gracia, sometido, cuidado, instruido, orado y apoyado por misión de gracia en donde yo soy miembro. Entonces, esta claridad que les empieza a traer el apóstol Pablo era muy importante. En medio de todo lo que estaba pasando con los corintios, el apóstol Pablo les dice, primero te voy a decir quién eres en Cristo Jesús. Te voy a decir a qué te llamó Cristo Jesús. Después te voy a decir qué te dio Cristo Jesús. Y después de eso, vas a ver todas las cosas que necesitas corregir. Hay una parte que me llamó la atención, esto lo aprendí hace poco, que es el indicativo y el imperativo. ¿Algunos de ustedes han escuchado lo que es el imperativo? Un verbo en imperativo es cuando hay una orden de hacer algo. Ve, haz esto, levántate, corre, toma, muévete. Ese es un imperativo. Pero la palabra está llena de indicativos. En esto que acabamos de leer, que los corintios estaban llamados, que ya habían sido santificados, habían sido apartados, pero que estaban llamados a ser santos. El imperativo es llamados a ser santos. ¿Qué vas a hacer? Vayan, ustedes necesitan ser santos. Yo los llamo a ser santos, pero el indicativo es, ya fueron apartados por Dios. De hecho, lo glorioso de todo lo que vamos a leer ahora, lo que acabamos de leer, es que es el indicativo, es todo lo que Dios hizo antes de pedirnos cosas. Ese es el imperativo y el indicativo. Así que tengo una frase para ustedes. Imperativo, una orden, sin indicativo, sin saber lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, te hace cautivo. Imperativo sin indicativo te hace cautivo. Si tienes puras órdenes, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Si los corintios hubieran leído solamente, hay que ser santos y ya no puedes, hay que traer instrucción y reprensión y hay que traer disciplina a la iglesia y esto y esto y esto, sin saber ellos y sin ser recordados de lo que el Señor había hecho anteriormente por ellos, entonces, ¿hubiera sido frustración? No, pues nadie podemos hacer eso. O hubiera sido arrogancia. Solamente yo puedo hacer esas cosas. Los demás no pueden. En lugar de estar enfocados en el Señor. Quiero darles rápidamente un ejemplo de un indicativo y un imperativo. Les voy a leer, yo se los voy a leer, Hebreos 12. Dice en el verso 1, dice el escritor a los hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Está diciéndole, todas las cargas que tienes, hazlas a un lado y haz a un lado tu pecado. Y vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues qué bonito se oye. Ah, sí, ok, muy bien. Ahorita saliendo de aquí, me voy a mi casa y ya me despojo de mis pecados y se acabó. Pero quiero decirles lo que viene enseguida. Dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses, corre con paciencia la carrera. No te canses, ¿por qué? Porque Jesús sufrió lo que tú nunca vas a sufrir. Porque Jesús es el sumo sacerdote que ya padeció
y que está intercediendo por ti, porque Jesús te da la fortaleza, porque, y nos sigue diciendo una y otra cosa, dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadoras contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si crees tú que tus luchas contra el pecado no se pueden, quiero decirte que Jesucristo, siendo hombre, combatió el pecado, siendo completamente de hombre y completamente Dios. Entonces, sí, ve y despójate del pecado. Ay, sí, qué fácil. Claro que sí, yo sí lo puedo hacer. No, el punto es, el Señor es el que lo hace. Él ya dio su vida por ti, Jesús ya vino, Él ya sufrió, Él está intercediendo a la diestra del Padre por ti. Ve y haz lo que Él te llama a hacer. Por eso, con esa libertad, el apóstol Pablo empieza con el indicativo. Esto es lo que el Señor Jesús ya hizo en tu vida. Este eres. Y luego le sigue diciendo, esto es lo que el Señor Jesús ya hizo en tu vida. Y eso sí, después de 1 Corintios, en el capítulo 1, del verso 10 en adelante, son muchas cosas que tenían que hacer. Pero cada cosa, cada orden, cada imperativo tenía un indicativo. Finalmente los saluda y les dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se han fijado que hay hermanos y hermanas que vemos así bien piadosos en la iglesia? Y hay otros que vemos que batallan más. Es la verdad. Hay hermanos de los que oímos excelentes testimonios de sus trabajos. En serio, yo trabajo con él. Es un excelente jefe. A veces hay gente que ni siquiera conoce al Señor y que dice, es una excelente persona. Pero hay otra gente, y a veces oímos, que su testimonio no es muy bueno. Piensa en algún grupo en el que estás. A lo mejor estás en un grupo de discipulado, o estás en algún otro grupo, o sirves en algún grupo. Ponte a pensar por un momento, está el hermano humilde, pero nunca falta un hermano que lo sabe todo y que quiere estar ahí. Está el tranquilo, pero también está el atrabancado. Está el entusiasta. Claro que sí, hermano, vamos a hacer esto. Y está el negativo, no, eso, no, gracias. Quizá en algún lugar en el que tú sirves o al que tú vas, hay gente que juzga duramente, como Jacobo y Juan, que les llamaban los hijos del trueno. Digo yo, estos de los apodos más feos que se me hacen a mí en la Biblia. Ahí están, esos son los hijos del trueno, ya sabrán, ¿verdad? Ellos le pedían a Jesús que mandara fuego del cielo para quemar a los pecadores. Por algo les decían los hijos del trueno. Ahora, yo sé que tú eres el único normal en tu grupo. Tú no batallas con estas cosas. Muy probablemente yo soy el único paciente, amoroso, dispuesto, estudiar. Gloria a Dios por eso. Pero igual que en esta situación, así hay iglesias. Y por eso nos las pusieron en la palabra. Y les voy a dar el ejemplo de la iglesia de Tesalónica y de la iglesia de Corinto. Dice el apóstol, fíjense, el apóstol Pablo se estuvo un ratito con la iglesia de Tesalónica, los dejó muy preocupados, se fue a otro lugar y le dice a Timoteo, no sé qué está pasando, ve corriendo con los de Tesalónica para ver cómo están. Va Timoteo y regresa y dice, pues fíjate que en estas semanas o en estos meses que nos vinimos para acá, fíjate que ellos se han apoyado entre ellos, están buscando la manera de bendecir a otras personas, y aparte de eso, ya alcanzaron no nada más a la gente de su ciudad, sino a países completos. Dice uno, ¡qué maravilloso!
Y cuando les escribe el apóstol Pablo a los de Tesalónica, les dice, qué maravilloso lo que el Señor ha hecho. Pero hay iglesias como la de Corinto. Hay iglesias como las de Corinto, dice el apóstol Pablo, y hasta dice quién le dijo. Me han dicho los de Cloé, o sea, pone ahí el nombre. Y ya me dijo Aarón. Dice que están completamente divididos entre ustedes. Pasaban muchas cosas en la iglesia. La carta iba dirigida a los corintios. ¿Cómo le iban a hacer para ser santos si eran la imagen viva de la imperfección en las iglesias? ¿Saben de qué me acuerdo? Tuve un maestro arquitecto muy reconocido en Juárez. Él fue el que construyó la mitad de Ciudad Juárez de hace unos años, y entre las cosas que él construyó fue la central camionera vieja. Nos decía en la clase, dice, cuando paso enfrente de la central camionera, dice, no volteo a verla. Es como un hijo que te salió mal. Decía él. Muy probablemente el apóstol Pablo pudo haber pensado, ¿saben qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estuvo ahí durante 1 año y medio con los corintios. No estuvo unas semanas, se había ido por unos años, había dejado a gente completamente capacitada, a Priscila, a Aquila, tenía excelentes expositores como Apolos, y luego les manda una carta. Y luego vienen y le dicen, ¿sabes qué? Pues lo primero que queremos decirte es que no entendieron lo que les dijiste en la carta. No lo entendieron. Bueno, aparte que no entendieron, ahí te va toda la lista de cosas que está pasando con ellos. ¿Cómo podía Pablo decir después de esto, le doy gracias a Dios? ¿Cómo podía Pablo decir lo que dice en el verso 4? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por eso, la carta iba dirigida solo a los miembros de la iglesia de Corinto, a los que estaban claros que Jesús los había comprado con su sangre. No importaba cuán inmaduros o imperfectos fueran. Esos iban a estar dispuestos a madurar por la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Por eso no iba dirigida a todos en la iglesia de Corinto. Nada nos falta a nosotros y nada les faltaba a ellos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Este es el punto número 2. Nada nos falta por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es el Evangelio. Y dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no era hipócrita al decir, yo le doy gracias a Dios por ustedes. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque a cada uno de ustedes el Señor les dio su gracia completa. A cada uno de los miembros de esta iglesia. El Señor le dio su gracia completa. ¿Qué es su gracia? Es el Evangelio, y quiero leerles de Efesios capítulo 2 y verso 1, y si quieren buscarlo, Efesios capítulo 2 y verso 1 dice, y Él os dio, Efesios capítulo 2 verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo les dice, ¿saben qué pasó en sus vidas, Corintios? A lo mejor ahorita se han olvidado, a lo mejor ahorita están descuidando su profesión, su llamado, su vocación. Pero empieza por recordarles. Les dice, ¿saben qué hizo el Señor Jesús en sus vidas? Les voy a recordar. Él los llenó de toda gracia. Él, siendo Dios, vino y se hizo hombre. Dice la palabra en Isaías que fue varón de dolores. En su vida hubo sufrimiento. Hubo muchos sufrimientos. Él sufrió tentaciones tremendas. ¿Saben qué hizo el Señor por sus hijos? Dijo, para todos los que por fe hayan seguido el llamado de Cristo Jesús y se hayan arrepentido de sus pecados, dice el Señor, ya no voy a ver yo más todo tu pecado anterior de toda tu vida. Dice el Señor, lo que voy a ver es ahora lo que hizo Jesús. ¿Y saben qué hizo Jesús? Vivió una vida perfecta. Hagan de cuenta que el Señor borrara y dijera, ya no hay más pecado en ti. Dice, como está lejos el oriente del occidente. Eso hizo, pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Pudiéramos decir, bueno, pues ya estamos completamente limpios. Ya Él vio eso. Pero aparte el Señor Jesús fue a la cruz a pagar por esos pecados. De todos modos, tenía que pagarse por esa culpa. Bueno, ya te limpié, pero tú cometiste todas estas cosas y Cristo Jesús fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Él sufrió la cruz. Él era completamente hombre, completamente Dios. Y cuando le clavaban los clavos, no es, pues es que pues Él era Dios, él no sentía, o a lo mejor hasta los clavos se doblaban. No, Él no era un superhombre. Él sentía como tú y como yo. Él sufrió en la cruz. Él fue colgado. Él no pudo respirar. Él tenía sed. Pero no nada más eso. Él sufrió toda la ira del Padre depositada en Él. La ira que estaba hecha para ti y para mí fue a dar en Cristo en ese momento. Todos nuestros pecados, toda nuestra ira, toda la ira de Dios en nosotros. ¿Y saben para qué? Para reconciliarnos con Dios. Para que nosotros pudiéramos venir con el Padre y pudiéramos ser santos delante de Él. ¿Por nosotros? No, por los méritos. Por eso podía venir el apóstol Pablo dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él no veía todos los defectos, que sí los veía y que los marcó muy claramente. Pero no era todo lo que veía. ¿Saben qué era lo que él veía? Él veía a Cristo Jesús en tu vida y veía a Cristo Jesús en tu vida y en tu vida.
¿Saben cómo sabía? Él decía, siendo yo el peor de los pecadores, yo maté a los hijos del Señor, decía el apóstol Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Porque la iglesia de Corinto es tu iglesia y tú obrarás en tus hijos. Y quiero decirte algo. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, si tú no le has entregado tu vida al Señor, si tú escuchas estas cosas y dices, pues es que no sé, o cómo le puedo hacer yo para acercarme, quiero decirte que estas son las buenas nuevas del Evangelio. Tú puedes venir y acercarte al Señor confiadamente y decirle, Señor, te pido que perdones mis pecados. Dice el Señor, acércate a Él y Él se acercará a ti. Acércate a Él. Mira, no es casualidad que el Señor te haya traído en este día y no es casualidad que el Señor esté hablándonos al respecto de esto en su palabra. Este es el día de salvación. Ven. Te lo ruego, como decía el apóstol Pablo. Te lo suplico. No dejes pasar un día más. Si estás batallando con muchos problemas en tu vida, quiero decirte que es el pecado. Y la única manera no es tratando de hacer tú las cosas. Es viniendo arrepentido delante del Señor. Y una pregunta para ti es, ¿qué es lo que tú ves en Misión de Gracia? ¿Ves al Señor Jesús? ¿Qué es lo que tú ves cuando ves a tus hermanos? ¿Ves al Señor Jesús? ¿Qué es lo que tú ves cuando ves a la iglesia? ¿Ves el cuerpo de Jesús, el cual Él ama, el cual Jesús lo está santificando cada día, pues es su novia preciosa? ¿Qué es lo que tú ves en la iglesia? ¿Ves a la novia de Cristo? ¿Ves lo que Cristo hizo en tu vida a pesar de lo que tú tenías? Cuando ves a un hermano que dices, ay, ¿qué es lo que piensas? Señor, manda fuego del cielo. O piensas, Señor, ¿qué vas a hacer aquí? Porque Él es tu hijo. ¿Qué vas a hacer? Y vaya que sí me ha tocado ver cambios sorprendentes. Y les voy a dar un ejemplo aquí en la palabra. Y en la palabra podemos ver al apóstol Juan, el mismo hijo del trueno. Suena muy fuerte eso. Juan, hijo del trueno, fue el que al final escribe muchos de los libros que podemos ver en el Nuevo Testamento. Y en estos libros podemos ver el amor por el Señor, el amor por las iglesias. Hijitos míos, les dice a las iglesias, dirigiendo él la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que tú ves? Miren, si el Señor transformó a Juan, si el Señor transformó a Pedro, si el Señor me transformó a mí, el Señor va a hacer prodigios y milagros en medio de nosotros. ¿Estás batallando con alguien en especial? Te pido que cambies ese juicio. ¿Saben por qué? Ese es el imperativo. Cambia tu juicio y ve a tu hermano con amor. Y te voy a dar el indicativo. Porque Jesús hizo eso con nosotros. Si Jesús se hubiera dejado llevar por quien nosotros éramos, no estaríamos aquí. Estaríamos muertos, fulminados después de haber sido clavados en una cruz, derramado la sangre y con muerte eterna. Eso seríamos nosotros. Pero quiero decirles que tanto a los corintios como a nosotros, nada nos falta ni nos faltará hoy y el resto de nuestra vida en Cristo y en su iglesia
de quien Él es la cabeza. Y voy a leer los versos 5 y 6. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Este es el lugar que el Señor Jesús le dio a la iglesia. ¿Saben qué es la iglesia? Decíamos. Jesús viene, muere, resucita, es elevado, se sienta a la diestra del Padre, está intercediendo por cada uno de sus hijos, de los hijos del Padre. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Él reina por sobre todas las cosas las tiene debajo de sus pies. Y sabe a quién llamó para cuidar el reino en esta tierra, a su iglesia. A ti y a mí, a los miembros de su iglesia. ¿Es sorprendente? Sí, es sorprendente. A lo vil y a lo menospreciado del mundo tomó el Señor. Y les dice que ellos estaban enriquecidos, les dice el apóstol Pablo, en toda palabra. ¿Qué les dice? Miren, ustedes ya están listos para hablar todas las cosas del Señor. El Señor los ha enriquecido con la palabra que ustedes necesitan dar para dar testimonio fiel del Señor. Y en toda ciencia y en todo conocimiento. Ahora, ¿dónde es donde nosotros crecemos? Bueno, crecemos con la lectura de la palabra, crecemos en oración, pero crecemos aquí en la iglesia. Aquí crecemos. Crecemos en el conocimiento de Él y crecemos en conocer cómo compartir del Señor. Es la iglesia la que hace estas cosas, la que está encargada de estas cosas. Hay iglesias por las que Cristo dio su vida y vendrá por ellas. Pero hay agrupaciones por las que no va a venir. Y fíjense que no dije iglesias, porque nada más hay una, la iglesia del Señor por la que Él dio su vida. Pero hay agrupaciones por las que no. A lo mejor parece iglesia, a lo mejor hasta tienen cruz por ahí, a lo mejor hasta de vez en cuando dicen el nombre de Jesús. Pero es muy importante saber que Jesús a través de su iglesia nos ha dado el privilegio de conocerlo a Él, a través de los hermanos. Quiero comentarles algunas cosas sobre la iglesia del Señor. Mira, a lo mejor has estado pensando, bueno, ya que nos están diciendo tanto de la membresía, si soy miembro o no de Misión de Gracia, ¿será este lugar a donde el Señor me ha llamado? No sé si te hayas preguntado eso, pero yo sí sé de algunas personas que vienen de vez en cuando y que ven, a ver si esta es, y luego después ya los dejamos de ver. También hay algunas otras situaciones en que tú les estás hablando a alguien y les hablas del Señor y quieres decirle, te voy a recomendar dónde te reúnas. Y les dice, busca una iglesia con sana doctrina. A lo mejor tú te vas a cambiar de ciudad. Quiero decirte que la iglesia del Señor es lo más importante que el Señor dejó aquí en la tierra. Entonces es muy importante que conozcas cómo es una iglesia. Hay mucha gente, sobre todo hoy en día, pensando que las iglesias son algo que llegas a, no me gustó mucho la alabanza ahora, como que necesita tener otro ritmo, voy a irme a otra iglesia. O, bueno, pues a lo mejor, no, a mí nada más me gusta como predica Hellman, porque le dejan chance a Armando de pararse. No, mejor me voy a ir a otra iglesia. ¿Qué es lo que buscas en una iglesia? ¿Qué es lo importante en una iglesia? Espero que los que se sonrieron ahorita, porque sí vi a varios que se sonrieron,
que no estén pensando eso. Pero si lo están pensando, en este momento les voy a decir, ¿qué es una iglesia? ¿Cómo saber si el Señor te llamó a esta iglesia? ¿Cómo es una iglesia? ¿Cómo es la iglesia que el Señor fundó? En una iglesia en la que el Señor fundó, en donde el Señor Jesús es la cabeza y es su cuerpo, por la cual el Señor Jesús dio su vida. Hay la predicación habla de la palabra de Él. Se va a hablar de la palabra. No, ahí me hablan demasiado de la Biblia. Yo quiero que me hablen de cómo arreglar mi situación actual, de cómo ganar más dinero, de cómo socializar más con otras personas. Hay un entendimiento bíblico del Evangelio. Estamos conscientes que nosotros somos pecadores y que Jesús vino y murió por nosotros. Yo y mi familia podemos madurar y crecer en Cristo. Soy instruido en la palabra para cumplir la palabra y para compartirla. En la iglesia del Señor hay una comunión bíblica entre los hermanos para apoyarse a crecer. Hay un entendimiento bíblico de lo que es el evangelismo. En la iglesia del Señor hay una membresía según la Biblia. ¿Saben qué hay en una iglesia bíblica? Hay disciplina bíblica. ¿Cómo? Bueno, pues qué bueno que dices eso, porque esta no es la iglesia. Porque a mí yo no quiero que a mí me digan nada. Si yo tengo pecado, yo no quiero que a mí me digan nada. Yo vengo para sentirme bien a la iglesia. No, en una iglesia del Señor hay disciplina. ¿Saben qué es lo que dice? La palabra que hizo el apóstol Pablo, dicen, a ese hombre que se está acostando con la esposa de su papá, córralo inmediatamente. Ahora, hay una serie de pasos que vienen en la palabra. ¿Por qué? Porque todos tenemos errores y todos tenemos pecado, pero la iglesia cuida la santidad. Y la serie de pasos es: hablas con tu hermano, si no se arrepiente, hablas con alguien más, Mateo 18, que en algunas otras ocasiones se nos ha hablado. Pero el apóstol Pablo les dice, no pueden ser tolerantes. ¿Saben qué estaban haciendo los corintios? No nada más no le decían nada. Dice la carta a los corintios que ellos se jactaban. Veían lo que ese hombre estaba haciendo y dicen, mira, qué interesante. Duro con eso. Qué terrible. En la iglesia del Señor estamos creciendo en santidad. Y no quiero meterme más en estos detalles, pero ahí en el módulo de información, si gustas, hay una hoja de 9 marcas que dice cómo puedes distinguir una iglesia bíblica. Así es que si gustan pasar por ella. Pero esa es la importancia. Esa es la importancia de la iglesia. La iglesia está representando a Jesús en la tierra. Yo le doy gracias a Dios por la fidelidad de los hermanos y su amor por misión de gracia que solo el Señor puede poner. Miren, me ha tocado oír. Yo sé que aquí pasan cosas difíciles. Pasan cosas difíciles entre hermanos. A veces hay disciplina, a veces hay situaciones difíciles. Y no se imaginan lo que me bendice. Y esto no lo he oído una vez, lo he oído una y otra vez. Gente que yo he sabido que ha pasado cosas difíciles. A veces roces con otros hermanos, a veces alguna decepción muy difícil, a veces muchas cosas. Y dicen, ¿cómo amo yo la iglesia donde me puso el Señor? ¿Saben por qué? Porque el Señor los puso. Y cuando el Señor te pone, cuando el Señor te agrega, vas a nutrirte. Vas a saber que el Señor está haciendo eso por tu bien. Imagínense que el apóstol Pablo llegara con los corintios que no eran miembros.
que le hablara, tráiganse a todo el pueblo, les voy a hablar. Ya, por favor, no tengan esos tipos de problemas sexuales. Pues lo hubieran apedreado, que en otros lugares le pasó. Aquí les estaba hablando a los miembros de la iglesia, a los que estaban dispuestos a crecer en santidad, porque habían sido llamados a eso y el Señor había dado su vida por ellos. Si tú has pensado en cambiar de iglesia o irte, quiero darte rápidamente algunos puntos. Considera tus motivos. Ora. No estamos haciendo una promoción para tienes que quedarte a fuerza aquí en Misión de Gracia. Queremos asegurarnos que todos los miembros de Misión de Gracia estén llamados a Misión de Gracia. Eso queremos asegurar. Porque va a haber gozo, va a haber crecimiento, va a haber disposición para crecer en santidad. Si tú te quieres cambiar de iglesia o ir, considera los motivos. Ora, ve con el liderazgo. Ve con tu pastor, habla con él. Eres un miembro valioso de esta iglesia. Podría guiarte para que sigas creciendo en madurez y amor por el Señor. No te va a obligar a quedarte o no te va a amenazar. Y si no te quedas aquí. ¿Saben que hay algunas agrupaciones que se dicen religiosas que eso hacen? Dicen, ¿te vas a ir? ¿Dices algo de lo que viste aquí adentro? Vas a ver cómo te va a ir. ¡Qué terrible! ¿Cómo hay gente ahí? Aquí no te van a amenazar. Aquí el deseo del equipo pastoral de nuestros pastores es que estén aquí los miembros que el Señor ha llamado a su iglesia en Misión de Gracia. Sal bien, sal con bendición. No te salgas en medio de un desacuerdo. No hagas acusaciones cuando te vayas. Es el cuerpo de Cristo. Busca esa dirección. Después dice en el verso 7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante que les dijera, la verdad es que nada les falta. Necesitan ya tienen todo. Necesitan ponerse a trabajar en su santificación. ¿Para qué son los dones? Miren, ahorita hay un curso de nuevos miembros, con el favor de Dios. Después de que termine este curso de nuevos miembros, se les va a invitar a que pasen al frente. Vamos a conocerlos a cada uno de ellos en lo personal. Hay un compromiso. Hay un compromiso. Tú vas a poder ver a uno de los miembros y tú lo vas a poder distinguir y tú vas a poder decir, él va a decir, hola, yo soy Joel y algunas otras cosas va a decir y yo lo voy a poder distinguir y entonces yo voy a saber, yo tengo una responsabilidad con mi hermano. Porque yo sé que mi hermano, el Señor lo agregó a esta iglesia y aquí vamos juntos. Hombro con hombro, creciendo en las cosas del Señor. Hay muchos privilegios que el Señor nos da al ser parte de su iglesia. Quiero leerles algunos cuantos. Tenemos el privilegio de ser cuidados, de ser edificados, de ser atendidos. Pero antes de continuar con esta lista de privilegios, muchas son las responsabilidades pastorales, sobre todo las de la predicación, la enseñanza, la administración, la dirección del rebaño, buscando la dirección del Señor. Pero cuando te lea los privilegios, no lo veas como, ¿y qué me van a dar aquí? ¿Sí? ¿Qué ofertas tienen ahora? Oigan, acabo de llegar aquí a Misión de Gracia, traigo cupones, No es este el lugar. Cuando oigas de los privilegios, no es ¿qué me van a dar a mí? Oye, cuando nuestros hermanos, los nuevos miembros, pasen aquí enfrente, piense, ¿cómo voy a bendecir a mis hermanos
para que ellos reciban estos privilegios, porque yo soy el que soy llamado a traer esos privilegios de parte del Señor Jesús. El ser cuidado, el ser edificado. Hay algunas específicas que es como recibir consejo pastoral. Tenemos ese privilegio aquí en su iglesia. Y podemos decir, ay, pero cualquiera puede ir, aun cuando no sea miembro. ¿Sí? Cualquiera puede ir a consejería. A todos se les puede dar consejo, pero los miembros que son cristianos, que son parte de esta iglesia, van a tomar ese consejo y van a crecer con él. Acceso a enseñanza, va a haber cursos, va a haber lo que nos comentaba Helman de los hombres. Hay una serie de cosas que el Señor está haciendo para que crezcamos. La preparación prematrimonial, te vas a casar, eres miembro de la iglesia. Claro que necesitas ser preparado, no es fácil el matrimonio. Ahora, ¿nunca has venido a la iglesia? Y un día llegas, ¿me voy a casar con quién? Pues no la conocen, pero me voy a casar. Bueno, ¿quién eres? No se acuerdan, hace 2 años me sentí ahí atrás. Hasta me llevé un boletín, mira, aquí traigo el boletín con la fecha. Quiero que me den los cursos prematrimoniales. No sé si eres cristiano, si no eres cristiano, no tengo idea de tu vida. Hay consejo para matrimonios. Nuestros pastores casan a las parejas que ellos conocen. Hay oficio en funerales. Hace unos años murió nuestra hermana Patti Dorador, que era parte del grupo de casa donde estábamos nosotros. Ahí saliendo a la derecha hay un cuadro que dice Juan 3:16, muy bonito ese cuadro, ella lo hizo. Y como estaba en el grupo de casa con nosotros, me pidieron que hablara en su funeral. O sea, ella había sido asistente pastoral, a ella la conocían desde hace años, todo el mundo. A mí me pidieron que hablara un momentito, que diera testimonio sobre ella. ¿Saben por qué? Porque yo la conocía cerquita. Yo sé que mucha gente aquí la conocía, pero ahí nos estábamos afilando, ahí en el grupo. Cuando murió mi papá, el año, ya hace un poquito más de un año, estaba yo en Chihuahua y llegó Jaime. Jaime no hizo nada, se puso a las órdenes, estuvo sentado ahí 2 días. A él le importó. Para mí fue importante. De vez en cuando me pregunta por mi mamá. Ese es el cuidado en una iglesia. Muchas cosas atesoro de ese día y de la vida de mi padre. Pero haber visto a Jaime ahí, no hizo nada. No se levantó, no dio un sermón, no dirigió la alabanza. Ahí estaba sentado. ¿Saben qué sentía yo? Sentía, aquí está toda misión de gracia. Estoy siendo apoyado, fortalecido. En cambio, si no te conocemos, y esto a veces lo dicen los pastores, se me hace muy terrible, pero si no te conocemos y mueres, dice el pastor, qué difícil, ¿qué voy a decir de ti? Me gustaron sus zapatos verdes que llevó un día a la iglesia. ¿Quién eres tú? Estás involucrado en tu iglesia, estás recibiendo estos beneficios y eres el primero en correr para ver cómo beneficias a alguien más. En las enfermedades, en la presentación de bebé, buscas ayuda. Oigan, estoy enfermo, mi esposa está enferma, pueden venir a orar. Buscas ayuda. Si tienes necesidad, acércate, pide oración, somos un cuerpo. Manda la señal
al cerebro. Somos un cuerpo, manda la señal al cerebro. Hay muchos privilegios de ser miembro de la iglesia del Señor. Finalmente termina el apóstol Pablo diciendo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quiero volverles a recordar por qué el apóstol Pablo tenía seguridad en que iba a haber una transformación, en que iban a ser santificados, en que iban a llegar perfectos delante de la presencia del Señor. Y eso está en el verso 9, porque dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Mi interés terminando este día es que tú estés muy claro que Dios te llamó. Si no te ha llamado Dios, ven delante de Él y dile, Señor, quiero entregarte mi vida. Y fiel es Dios, pues una vez que te llama, te agrega al lugar correcto para que crezcas, para recibir de sus privilegios, de sus beneficios y después para compartirlos con los demás. Qué gozo es estar en la iglesia del Señor. Mientras preparaba la predicación, escuchaba algunas canciones de Derek. Es increíble cómo Dios hizo a este hombre que puede interpretar música tan hermosa y alegre, considerado un genio musical de alguien que no tenía esperanza de vida, mucho menos de hacer algo con su vida por haber nacido de 5 meses y medio, haber sido dañado en el hospital y como consecuencia tener un severo daño cerebral, autismo y ceguera. Pero nos dice Filipenses 1:6. Y quisiera que viéramos para terminar este pasaje. Dice, estando persuadido de esto, está el apóstol Pablo convencido de esto, dice, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo le voy a agregar algo. La va a perfeccionar en una iglesia como esta, con hermanos y miembros como estos. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte la gloria y la honra. Gracias, Padre. Damos muchas gracias por el lugar a donde tú nos has llamado, bendito Señor. Queremos darte muchas gracias porque por cada orden que nos das, nos muestras lo que tú ya has hecho, Señor. Te damos gracias por la bendición de la iglesia en la que nos pusiste. Y quiero que te tomes unos segundos para darles gracias. Si tú has sido llamado a misión de gracia, quiero pedirte que le des gracias al Señor. Gracias, bendito Señor, porque a través de tu iglesia nos equipas, nos instruyes, nos cuidas, Señor. Gracias por la corrección en amor. Gracias por mis hermanos, Señor. Padre, quiero pedirte perdón si yo he visto a tu iglesia o a mis hermanos con juicio, Señor. Permíteme verlos como tú los ves, Señor. Estando convencidos, Señor, de que tú nos perfeccionarás hasta el día en que estemos frente a ti. Te damos toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet
en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.